por ejemplo, cogemos una de las fiestas que más se celebran en España, como puede ser la fiesta de los carnavales, y decidimos que para ganar gente para el Señor y para tratar de integrar la cultura española dentro del cristianismo, decidimos declarar oficialmente que el día del carnaval, como tiene que ver con la carne, lo vamos a establecer como en el día en el que el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y entonces declaramos oficialmente que las fiestas de carnaval son las fiestas donde Dios se hizo hombre, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y de esa manera, pues conseguimos que la gente que celebra el carnaval, pues lo acoplamos ahí, lo asimilamos para que crean que es una fiesta cristiana y que tiene que ver con Dios. ¿Qué os parecería? A ver, manos alzadas para los que votan a favor. ¿Que a quién le parecería bien eso? A nadie, ¿verdad? Porque sería algo absurdo, incoherente. Por supuesto que Dios lo detestaría y lo rechazaría, porque no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido coger una fiesta que está dedicada a celebrar algo que no tiene nada que ver con Dios, más bien tiene que ver con el diablo, y con la intención de hacer algo como para que la gente no le parezca tan extraño el cristianismo, pues tratar de integrarlo ahí en las fiestas cristianas. No tiene ningún sentido. Pues quiero que sepas que eso es exactamente la Navidad. La Navidad es una fiesta que no tiene nada que ver con Dios, a pesar de que hoy en día hay una gran parte del cristianismo que ha integrado lo que antiguamente era una fiesta de adoración al dios Sol, cuya madre, la madre del Sol, era la reina del cielo, cuya representación viene desde muy antiguo, desde los tiempos babilónicos, con una señora y un bebé en brazos. ¿A quién te suena eso? ¿Te suena, verdad? Nuestras culturas hispanas lo tenemos muy presente. Bueno, pues exactamente en el año 300 y pico, un señor que gobernaba en Roma, en el Imperio Romano, y que se autoproclamó papa oficial del cristianismo, dijo: vamos a coger esta fiesta que se celebra en todo el Imperio Romano, porque el Imperio Romano era muy extenso, como te puedes imaginar. Era el imperio dominante del mundo en ese momento, aunque el imperio, por decirlo así, filosófico dominante era el griego, que había quedado como un pozo en toda la cultura romana. Y dijo, bueno, para que la gente de nuestro imperio no le quede tan raro esto del cristianismo, vamos a hacer que la fiesta de adoración al dios Sol sea el día en que nació el Señor Jesucristo. No sé si se oye. ¿Se oye bien o no? A ver, técnicos. Que no hay paga extra, pero no pasa nada. ¿Sí o no? Ahora. Bueno. Y entonces decidieron, así, por su libre albedrío, que el 25 de diciembre era el día del nacimiento de Jesús. Cosa que en cuanto coges la Biblia, te das cuenta de que es literalmente imposible. Literalmente imposible. No voy a hablar hoy de eso, pero el que quiera yo le puedo pasar un estudio, al que le guste estudiar la Biblia y empaparse de información buena, yo le puedo pasar un estudio. Hay muchos, no te creas que lo he hecho yo y me lo he estudiado yo todo. Es un compendio de cosas, pero sacadas de la Biblia, y te demuestro que el 25 de diciembre es imposible que hubiera nacido el Señor Jesús. Jamás, jamás de los jamases. Para empezar, y aquí quiero usar un poco del discurso de nuestro pastor Enrique, al cual os recomiendo que escuchéis. Los domingos estáis aquí, pero el lunes, el martes, el miércoles podéis conectaros a internet y escuchar las predicaciones de nuestro pastor Enrique. Y Enrique cayó en cuenta en una cosa que es muy sencilla de ver una vez que te la explican. Mes de diciembre, ¿a qué suena? ¿Qué número diciembre? Al número 10, ¿verdad?
y sin embargo es el número 12 de nuestro calendario. Curioso. El mes de noviembre, noveno, y sin embargo es el número 11. Hay 2 meses ahí corridos. Mes de septiembre, septiembre, y sin embargo es el mes 9. Octubre, lo mismo, ¿verdad? Con lo cual, si hiciéramos caso del origen de ese nombre, diciembre sería el mes 10, enero sería el mes 11, febrero sería el mes 12, 12, y marzo, a veces abril, porque el calendario bíblico es lunar, el calendario gregoriano es solar, marzo sería el mes 1 del año. ¡Qué casualidad! De acuerdo a la palabra de Dios, así tiene que ser. Está en Génesis. El Señor le dijo al pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, en el mes de Abib, que es más o menos marzo, les dijo, este os será el principio del año a vosotros perpetuamente. Dios estableció ahí el calendario de Dios, eso sí, hay que decirlo muy claro, el calendario de Dios, que el año comenzaría más o menos en marzo. Ya os avisaré cuando nos acerquemos a marzo en qué fecha exacta de nuestro calendario coincide el arranque del año bíblico. Y es muy importante esto, ¿por qué? Porque por alguna razón, que estarás de acuerdo conmigo que no será buena, no tendrá buena intención esa razón, por alguna razón alguien se preocupó mucho de cambiar los tiempos de Dios, de revolver las cosas, de manera que todo quede ahí diluido, confundido y nadie preste atención a los tiempos de Dios. ¿Quién puede ser el que está tan interesado en eso? Es el enemigo de Dios por naturaleza. ¿Cuál es? El diablo, Satanás. Él dice la Biblia que es padre de mentira. Y se ha encargado, y lo ha hecho muy bien, no le estoy alabando por esto, sino os estoy alertando a vosotros para que no seamos ingenuos en nuestra manera de entender las cosas. Ha conseguido engañar a mucha gente y que la gente viva hoy sin tener en cuenta los tiempos de Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros, los hijos de Dios? Pues hombre, no vamos a cambiar, por ejemplo, nuestra declaración de Hacienda, porque el gobierno te dice, la tienes que presentar allá por marzo, abril, pues la tienes que presentar. Qué casualidad que los años empresariales no comienzan el 1 de enero. Se empiezan allá por marzo y tú tributas a Hacienda por allí, por aquella fecha. Nosotros, como decía, pues vivimos en una sociedad, estamos sometidos a un calendario que nos rige por meses y hay que cumplirlo. Y si el ayuntamiento te dice, mira, tienes que pagar el impuesto de tu vehículo o tal cosa en tal fecha, pues tú tienes que hacerlo en tal fecha. No le vas a decir al ayuntamiento, no, yo ese calendario no le hago caso, ¿no? Porque te va a poner una multa y encima con recargo. Pero en las cosas que tienen que ver con Dios, creo que sí podemos aprender a ser fieles a lo que dice la palabra de Dios. En Deuteronomio 12:30, el Señor le dijo a su pueblo, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni quitarás de ello. No añadirás, ni quitarás, ni tampoco vamos a cambiarlo. No somos quien para cambiarlos. Ha habido un tiempo establecido por Dios el Padre que era para reformar todas las cosas. Y ese fue el tiempo de la venida de Jesucristo, donde se reformaron algunos aspectos de la ley de Dios. Pero los tiempos de Dios siguen siendo exactamente los mismos. Hablando de las tradiciones, Jesús le dijo a los fariseos en Mateo 15, del 8 al 9, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando, mira esto, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hay una diferencia abismal entre un mandamiento de Dios, que no caduca, que no pasa de moda, que resiste los imperios, que se va a cumplir, y un mandamiento de los hombres. O sea, un mandamiento que alguien se ha sacado de aquí,
de la manga de la camisa, ha dicho: a partir de ahora, el 25 de diciembre, celebramos que Jesucristo nació. Por supuesto que no hay ningún lugar en la Biblia donde diga tal cosa, ni siquiera un lugar en la Biblia donde diga que tenemos que celebrar el cumpleaños de Jesús, el aniversario de su nacimiento. No lo hay. A pesar de que por la misma razón y por el mismo estudio bíblico que te puedo negar que Jesucristo naciera el 25 de diciembre, te puedo afirmar que Jesucristo nació allá por septiembre, octubre, en la fiesta de los tabernáculos, concretamente. Pero Dios no quiso que supiéramos, ni siquiera, la fiesta de los tabernáculos dura varios días, ni siquiera Dios quiso que supiéramos si nació en el primer día, en el tercero, en el quinto o en el séptimo día de la fiesta de los tabernáculos, para que no idolatráramos ese día. Sin embargo, lo que sí nos mandó a hacer Dios, y Pablo lo dice muy claramente en sus cartas, es que recordemos, y no solo recordemos, sino que de alguna manera lo celebremos hasta que el Señor venga, el día en que murió hace 2000 y pico años. Que por cierto, ni siquiera en el calendario nuestro, que estamos hoy a día, ¿qué? 14, de diciembre de 2014, ni siquiera podemos asegurar que sea el 2014, porque está también comprobado que ha habido errores a la hora de contabilizar los años del nacimiento de Jesús y su vida sobre la tierra. Entonces ni siquiera es un calendario preciso. Pero Dios sí nos mandó celebrar la muerte del Señor, recordarla, anunciarla, proclamarla, incluso que nos juntemos a comer el pan y el vino y podríamos hacerlo si tuviéramos una infraestructura más completa, pues toda una comida con cordero hasta que el Señor vuelva. Pero ¿el qué celebraríamos? Su muerte. Porque su muerte, dice la Biblia, es mi victoria. Porque su muerte es mi salvación. Pero no habla nada de celebrar el nacimiento de Jesús. Por lo tanto, lo digo para los que se emocionan tanto con la Navidad y con estas celebraciones. Algunos dicen, no, pero es que son tiempos para la familia y la gente está muy sensible. Pues está muy sensible, ¿sabes por qué? Pues yo, por ejemplo, si voy a casa de mi familia y nos sentamos a comer el día de Navidad o a cenar en la noche de, supuestamente, Nochebuena, resulta que allí no hay nada más que caras largas. Porque como mi padre ya no está entre nosotros, todo el mundo se acuerda, ay, la silla del abuelo está vacía, o una sobrinita que se nos murió hace muchos años. Y entonces, en vez de ser un momento de alegría y de celebración, se vuelve un momento de depresión, de tristeza, de recuerdos, de añoranzas. Sí, es muy bonito comer en familia y yo cada vez que puedo lo hago. A mí me encanta socializar y me encanta sentarme a una mesa con gente y hablar. Eso es de lo más delicioso que hay. Si es la familia, pues mejor que mejor. Pero, por favor, tenerlo en cuenta. En la Navidad no estás celebrando el nacimiento de Jesús porque Jesús no nació en diciembre. Ni Dios mandó celebrarlo. Probablemente te estás convirtiendo en cómplice, a lo mejor ignorante, pero desde el día de hoy ya no ignorante, de una adoración a un Dios falso que se metió sutilmente, astutamente, entre las costumbres cristianas que tienen que ser revisadas todas a la luz de la palabra de Dios. Ya sabéis lo que dice nuestro pastor, que la palabra, escríbeme aquí, David, por favor, palabra tradición, la tradición de los hombres, ¿no? Porque en estos días se habla mucho de la tradición de la Navidad y se habla mucho del espíritu de la Navidad, ¿verdad? Es que el espíritu de la Navidad, ¿sabes cuál es el espíritu de la Navidad? Es el que entristece a la gente. ¿Qué es lo que más se ve en estos días? Borracheras, comilonas que todo el mundo coge 2 y 3 kilos en un par de semanas, subidas de azúcar, ¿sí o no? Es la pura verdad. Y a veces llegamos a enero y la cuenta del banco dice danger, peligro, rojo, porque nos hemos gastado lo que no debíamos.
en regalos que nadie necesitaba y con dinero que no teníamos. Palabra tradición. Si le quitamos la I, la D del medio, ¿qué queda? Traición. Y mira, es una enseñanza tan sencilla que si tú revisas las tradiciones sociales, la mayoría son opuestas a la voluntad de Dios. La mayoría. Que son bonitas, que son menos bonitas, que a alguien le agrada más poner el árbol o hacer el muñeco de nieve si nieva. Yo no entro si son bonitas o si no son bonitas, yo entro en valorar si le agradan a Dios o si no le agradan a Dios. Algunos usan estos días efectivamente para reunirse con la familia y yo lo aplaudo y te invito a que lo hagas, pero sabiendo que no debes de creerte mentiras, no debes de participar de cosas que no le agradan a Dios. Dice en Gálatas 4:8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y podríamos añadir, pero ahora que conocéis a Dios y que conocéis su verdad y su palabra, pues hombre, no adores a unos dioses falsos, sino adora a Dios solamente. ¿De acuerdo? Valga como una pequeña enseñanza, porque algunos se inquietan cuando llegan estas fechas y podré celebrar la Navidad y podré... Mira, no celebres la Navidad. Vete a comer con tu familia, pero olvídate, no celebres la Navidad. El arbolito, mira, en tiempos de Babilonia, de Babilonia, cuando el hombre estaba tan perversamente en contra de Dios, ya se adoraban árboles decorados con cerezas y porque decían que el hijo de Nimrod, que aparece en la Biblia, en Babel vivía Nimrod, el hijo de Nimrod, decían, había resucitado y entonces un árbol verde representaba eso, la resurrección. Y ahí, cling, dijeron, mira, qué perfecto, aquí metemos a Jesús, todo encaja, y matamos 2 pájaros de un tiro. Pues a Dios no le agrada eso. Bueno, ahora sí vamos a la predicación de hoy, que se llama El lugar más especial del mundo. No estoy hablando de Santiago Bernabéu, que lo visité el otro día, muy bonito, muchísima gente, una locura de gente y de compras yo soy del Real Madrid, pero yo salí empachado de madridismo, de verdad. Salí que me brotaban las orejas ya. El lugar más especial del mundo resulta que no es un lugar físico, no es España, no es Colombia, no es Ecuador, no es el Caribe, no es un lugar físico. El lugar más especial del mundo es la presencia de Dios. No hay un lugar, escucha esto, no hay un lugar mejor donde tú puedas estar que en la presencia de Dios. Hay una fe que me sirve para acercarme a Dios y recibir salvación. En algunos teólogos le llaman a eso la fe de iniciación. El día que te compartieron de Dios y te dijeron, mira, tú haces esta oración de corazón y Dios te regala la salvación. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí recordamos ese día. Pero eso es una fe para salvación. Y está muy bien, porque la salvación no se puede lograr de ninguna otra manera. No se puede comprar, no se puede aprender, no se puede transferir de uno a otro. No, tiene que ser algo que de corazón tú te humillas delante de Dios, reconoces que eres pecador, le pides perdón a Dios y Dios te regala la salvación, la vida eterna, para siempre. Pero hay una fe, y yo quisiera que leyéramos Romanos 1:17, que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y cuando yo leí esto me quedé ahí clavado. Digo, Señor, ¿qué significa esto? Y me puse a investigar, me puse a ver el origen de la palabra para fe, porque muchas veces había leído este pasaje y era como todo lo mismo, se revela por fe y para fe. Bueno, pues ya está, por fe y para fe, da igual, es lo mismo, pero no es lo mismo.
entendía yo, orando al Señor, que por fe es la fe de iniciación. La justicia de Dios se revela por fe. Tú te acercas a Dios por fe y recibes la salvación que Él te regala. Pero después viene para fe. Ese para es como vivir adentro de la fe. Y tal como yo lo entendía, es la fe que me sirve para caminar cada día. La fe que me sirve para no separarme de Dios. La fe que me sirve incluso, si fuera necesario, para volverme a Dios si me alejé un poco. O un mucho. Y realmente hay mucha gente que se queda viviendo en la fe de iniciación. Se acercan a Dios, reciben la salvación, pero no logran caminar de la mano de Dios, no logran vivir en la presencia de Dios. Digamos que entran a la casa de Dios, pero se quedan ahí en el hall, en el recibidor. Se quedan a la puerta, allí donde se cuelgan los abrigos y se deja el paraguas, pero no entran a las cámaras, no entran a las habitaciones, porque les falta vivir para fe. Y realmente Dios quiere que cada uno de nosotros experimentemos la posibilidad no solamente de ser salvos, sino de vivir cara a cara con Dios. Cara a cara es una expresión que se utiliza en la Biblia para describirnos lo que es un encuentro sobrenatural con Dios, un encuentro especial. Y lo más maravilloso es que tú puedes tener ese encuentro especial todos los días de tu vida. No solamente un domingo, en un ratito, o un día en concreto que estabas con mucha hambre de Dios. El deseo de Dios es que tú todos los días tengas un cara a cara con Él. En Génesis 32:30 se nos describe un momento en la vida de Jacob. Jacob era un tipo astuto, pero a veces la astucia le llevaba a usar algunas trampas, algunos métodos que podríamos describir como en el límite de lo legal, en el límite de lo moral, para conseguir sus fines. Y en cierta ocasión, todos sabéis la historia, Jacob engañó a su padre, por ejemplo, haciéndose pasar por su hermano, ¿verdad? Y se puso pelo aquí de una oveja, porque su hermano tenía mucho pelo y él no tenía pelo, y dijo, a ver cómo engaño a mi padre que está ciego, y me tocará y pensará que soy el mayor, y así me dará la bendición del primogénito. Pero también engañó a su propio hermano primogénito, Esaú. El primogénito en la cultura bíblica es alguien que recibe mayor bendición, recibe una doble porción de la herencia. Eso era antes de Cristo, o sea que los primogénitos aquí, lo siento. Y Jacob había engañado a Esaú. Y un día que Esaú llegaba con hambre, le dijo Jacob, ¿quieres comer? ¿Quieres comer? Mira, tengo aquí unas lentejas que ni Arguiñano. ¿Las quieres? Dame tu primogenitura. Y Esaú fue un poquito precipitado, le dijo, de acuerdo, te cedo mi primogenitura. Allí no se firmaban contratos, la palabra valía, la palabra era un contrato. Y Esaú, pues después de dormir la siesta, me imagino que al despertarse diría, ¿pero qué he hecho yo? Por un plato de lentejas he vendido uno de mis mejores tesoros, que es mi primogenitura. Y se enfadó con su hermano y le quería zurrar. Entonces Jacob se tuvo que ir. Y cuando Jacob dijo, bueno, voy a hacer las paces con mi hermano, voy a volver, se armó de valor, dijo, voy a ir a ver a mi hermano, le voy a pedir perdón, le voy a decir, oye, que hagamos las paces, que esto no es para tanto, que no me vaya a matar. Pero él tenía miedo, realmente tenía miedo, porque lo que había hecho pues no estaba bien, era una jugarreta, había sido casi que una traición. Y entonces el día que va a ver a su hermano, empieza a mandar unos siervos delante con regalitos, ¿no? Ya sabéis que dice la Biblia que la dádiva ablanda, ¿verdad? Entonces envió a uno por ahí con unos camellos, luego iba otro detrás con unas burras y no sé qué más cosas mandaba para que
Esaú al recibirlo se fuera como diciendo, oye, mira, este por lo menos viene regalando y dando cosas. Pero en ese caminar, cuando él iba hacia su hermano, tuvo la lucha con el ángel. Este es un episodio bien interesante. Y en Génesis 32:30, ¿os acordáis que Jacob le dijo al ángel, no me iré de aquí? Estaba luchando con el ángel hasta que me bendigas. ¿Sí? Y en Génesis 32:30 dice que llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue, esto es a mí lo que más me llama la atención, y fue librada mi alma. ¿De qué fue librada su alma? Pues su alma fue librada del miedo, del temor, de la inseguridad, de la incertidumbre, porque iba a hacer algo que no sabía muy bien cómo iba a acabar. No sabía si Esaú le iba a cortar la cabeza, si Esaú iba a recibirlo a pedradas o con un abrazo. Y él estaba realmente preocupado. Había una responsabilidad en lo que iba a hacer. Pero cuando él vio a Dios y estuvo con Dios cara a cara, y ese episodio es un episodio que no es como tú te puedes imaginar, cara a cara con Dios, ahí alabándole y con un arpa y con sueños y visiones. No, él tuvo literalmente una pelea con un ángel, porque él quería la bendición. Y él dijo, no me iré hasta que me bendigas. Y la bendición fue ver a Dios cara a cara y que su alma fuera librada. Cuando él salió de ahí, él pudo encontrarse con Esaú, él pudo hacer las paces con Esaú. Eso sí, se quedó la primogenitura para siempre, o sea, ya no la iba a soltar, pero digamos que lo arregló hasta donde se podía arreglar. Pero la clave estuvo en que él pudo ver a Dios cara a cara. Me parece muy interesante que en la Biblia, en el Antiguo Pacto, lo que a veces llamamos el Antiguo Testamento, en verdad es el Antiguo Pacto. Todo lo que aparece ahí es un modelo de lo que va a ocurrir en el nuevo pacto que estamos viviendo ahora. Y una de esas cosas que aparece en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, es, por ejemplo, el tabernáculo de Moisés y es el templo del rey Salomón. En ambos casos, la estructura, lo principal de esas edificaciones, una era de lona y de pieles y de columnas de madera, la otra era una construcción más robusta, pero las dos fueron diseños que Dios reveló, en un caso a Moisés y en otro caso al rey David, que luego el rey David se lo dejó en herencia a su hijo Salomón para que lo construyera. Pero Dios reveló todos los planos. Uno de los nombres que le damos a Dios es el de arquitecto, ¿verdad? Y con razón, porque es que Dios diseñó literalmente cada aspecto del tabernáculo y del templo de Salomón. Y en ambos casos la estructura era la misma. Había un atrio es como un patio grande. En el patio podían entrar solamente israelitas, solamente judíos. En el atrio no podía entrar un griego, no podía entrar de ninguna parte, un chino. Tenían que entrar solamente, o mejor dicho, podían entrar solamente los judíos. En el atrio es donde se hacían los sacrificios de los animales, de los corderos, allí estaba el altar de los sacrificios, había unos ganchos para colgar allí la pieza y que se desangrara, y bueno, todo el ritual, vamos a decirlo así, carnicero de los sacrificios. Eso estaba en el atrio. Solo podían entrar los judíos. Ahí ya vemos una limitación. Si tú y yo hubiéramos estado por allí, por Jerusalén, hace 2000 años, y hubiéramos dicho, ¡ay, qué templo tan impresionante! Vamos a verlo. No hubiéramos podido entrar. Hubiéramos tenido que coger un dron y subirlo y verlo así desde arriba, pero no hubiéramos podido entrar porque no somos judíos. No hubiéramos podido verlo por dentro. Los judíos sí podían entrar. Los gentiles, es decir, los no judíos, no podían entrar. Y eso era igual en el tabernáculo,
que en el templo. Después vemos que estaba el lugar santo. No sé si podéis buscar una foto por ahí. Después estaba el lugar santo. El lugar santo era un lugar más pequeño, una habitación, allí en el centro del atrio, y en ese lugar solo podían entrar los sacerdotes, descendientes de Aarón. Solamente ellos podían entrar hasta ahí. Y además podían entrar por turnos, en unas fechas específicas, por familias, según el apellido, entraban y hacían los oficios. Ahí te estoy dando una pista de por qué sabemos que Jesucristo no nació en diciembre. Porque si recuerdas bien, Juan el Bautista nació 6 meses antes que Jesús. Eran primos. El padre de Juan el Bautista era sacerdote, descendiente de Aarón. Y la Biblia cuenta de qué familia era y en qué turno del año tenía que estar en el templo. Y la Biblia nos cuenta que el padre de Juan el Bautista tuvo una visión estando en el templo y haciendo sus oficios. Por lo tanto, sabemos perfectamente cuándo nació Juan el Bautista y 6 meses después cuándo nació el Señor Jesús. Es tan simple como eso. Datos precisos y matemáticos. ¿Hay foto o no hay foto? En el lugar santo, la limitación se hace mayor, se hace más exclusivo el lugar. Solamente los sacerdotes podían entrar allí. Un judío que viniera con su corderito para ofrecer un sacrificio, con sus palomas, con sus tortas de aceite, no podía entrar al lugar santo. Era un lugar solamente para los sacerdotes. Pero a continuación del lugar santo estaba el lugar santísimo, el Sancta Sanctorum. El lugar santísimo era una habitación un poco más reducida, todavía no hay foto, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote, es decir, el jefe de todos los sacerdotes, que en ese momento era jefe, y solo había uno. O sea, era como el presidente de los sacerdotes. En cada año pues había uno, y solamente ese sumo sacerdote podía entrar a esa parte final. Ahí no se ve demasiado claro, allí. Pero pasaba una cosa, había entre el lugar santo y el lugar santísimo, había unas cortinas, había un velo. Y los sacerdotes que entraban al lugar santo no podían ver lo que estaba detrás del velo. Decimos velo, pero era una cortina. No se podía ver lo que había detrás. No podían ni siquiera asomarse, porque morirían instantáneamente. Solamente el sumo sacerdote, pero no podía entrar todos los días del año. Solamente entraba un día en todo el año. ¿Sabéis qué día era? ¿No lo sabéis? El día de Yom Kippur, el día de la expiación por el pecado, y él tenía que hacer todo un ritual para expiar su propio pecado, el pecado de los sacerdotes y el pecado de todo el pueblo, una vez al año. Era una de las fiestas señaladas por Dios. Y ese sumo sacerdote, él solo, entraba, corría las cortinas y se quedaba allí solito en el lugar santísimo. Tenía que esparcir la sangre 7 veces. ¿Qué había en el lugar santísimo? En el lugar santísimo, para los que estudian un poquito la Biblia, estaba, por supuesto, el arca del pacto. El arca del pacto con los 2 querubines, así con las alas extendidas, que se tocaban una punta con la otra punta del ángel. Estaba el incensario, el altar del incienso, que tenía unos cuernos, y ahí tenía que echar la sangre del sumo sacerdote cuando entraba ese día del año, a pedir perdón por el pecado de toda la nación de Israel. Y había algo más. La tapa que estaba encima del arca y que recibe el nombre de propiciatorio. También sobre esa tapa o sobre ese propiciatorio tenía que echar sangre. Y la Biblia nos cuenta que Dios le dijo a Moisés: bajaré y sobre el propiciatorio te hablaré. Entonces tú imagínate qué momento tan solemne. Cuando era Yom Kippur, el día de la expiación, todo Israel se juntaba alrededor del tabernáculo o alrededor del templo, cuando ya estaba construido el templo. Ahí lo vemos, ¿verdad?
todo Israel se apelotonaba literalmente alrededor del tabernáculo. ¿Por qué? Porque si el sacrificio de ese cordero, por alguna razón Dios no lo aceptaba porque ese cordero tenía una manchita, un defecto, y no le era a Dios agradable esa sangre, pues eso significaba un desastre. Todo el pueblo permanecía con su pecado. El pecado en la Biblia es consecuencia de enfermedad, lepra, ruina, sequía, enemigos que vienen y te dan caña, o sea, muchos desastres. Entonces todo el pueblo se juntaba y esperaban a que entrara el sumo sacerdote. Entraba al lugar santo, entraba al lugar santísimo y todos estaban esperando. ¿Saldrá el sacerdote? ¿No saldrá? Porque te digo una cosa, si Dios no aceptaba el sacrificio, el sumo sacerdote moría ahí mismo. Y alguno se preguntará, de estos que son ingenieros, ¿y cómo hacían para sacarle? Porque si nadie más podía entrar, entraba atado con una cuerda. Porque si el tipo caía fulminado ahí, nadie podía entrar, había que sacarlo. Imagínate la expectación, todo el mundo, eso es como cuando va a salir la lotería y todo el mundo está ahí mirando la bola a ver, el 9, y tú dices, no me ha tocado, qué pena. Pues ahí estaban todos, esperando, a ver qué pasaba. Era un momento solemne, era un momento que afectaba a todo el pueblo. Solo una persona, solo una vez al año, podía entrar allí. Muy tremendo, ¿no? Era el lugar santísimo. La Biblia le llama así. Era el lugar donde Dios hablaba al sumo sacerdote. Era el lugar donde Dios le revelaba cosas al sumo sacerdote. Era donde Dios se manifestaba literalmente, su presencia descendía y se manifestaba estando allí. Se nos cuenta que Moisés una vez, al estar en la presencia de Dios, se tuvo que poner un velo porque su rostro irradiaba tanta luz que a la gente le molestaba. Había estado en la presencia de Dios. Se notaba que había estado en la presencia de Dios. Hasta un velo se tuvo que poner, imagínate. Es algo sobrenatural, algo especial el lugar santísimo. Su presencia se manifiesta allí. En Éxodo 33:11, para especificar un poco con la palabra de Dios, dice, y hablaba Yahweh a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Moisés no estuvo en el lugar santísimo, evidentemente esto ocurrió antes de construir el tabernáculo. Pero Moisés tuvo ese privilegio de hablar y estar cara a cara con Dios. Dice la Biblia, me encanta esta expresión, como habla cualquiera a su compañero. O sea, como cuando tú estás tomando un café con tu amigo, con tu esposa, con tu compañero de trabajo, y tú estás hablando y comentando, y mira la noticia de ayer, y mira lo que pasó, y en mi familia estamos así, y tú estás hablando normal, no estás, como decíamos hace 2 domingos, ahí con toda una retórica, Padre Altísimo, dame para un helado, ¿te acuerdas el vídeo del niño? No, como uno habla a su compañero, con toda sencillez, directo. Así hablaba Moisés con Dios, y Dios se manifestaba allí. Levítico 16:2 dice, y Yahweh dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Ese era el lugar que Dios había escogido. No me preguntes por qué. Dios lo diseñó así y lo preparó así. Sobre el propiciatorio, después de haber echado la sangre del cordero y ya haber expiado, quitado el pecado de la nación, entonces Dios se manifestaba al sumo sacerdote. Y me imagino la primera vez que Aarón entró allí, el día de Yom Kippur, hizo todo el ritual de la sangre y Dios se manifestó. Eso tuvo que ser tan especial que puedo imaginarme a Aarón deseando que llegara el año siguiente, el día de expiación,
para volver a entrar y ver a Dios cara a cara. ¿O tú no lo esperarías? Claro. O sea, un día al año. Esto es como lo del Black Friday. Viene un día al año y toda la gente, el día de las rebajas, todos corriendo a los almacenes y solo ese día está la oferta especial. Bueno, esto es infinitamente mejor. Un día al año se manifestaba la presencia de Dios. Pero qué pena, solo uno en todo Israel, un tipo en todo Israel, una persona podía disfrutar de eso. ¿Por qué lo hizo Dios así? No lo sé. Quizá para que todo el mundo desarrollara un temor de Dios y no se tomaran ligeramente eso de estar en la presencia de Dios. El sacerdote, antes de entrar, tenía que lavarse por completo, tenía que ponerse ropa interior limpia. A algunos les vendría bien eso, ¿no? Tendría que ponerse ropa interior limpia, calzoncillos de lino, todas sus vestiduras especiales guardadas para ese día. No era algo ligero, vamos a la presencia de Dios ahí de cualquier manera, sucios, inmundos, sin importarnos si sale bien o mal o lo que va a pasar allí. No, quizá Dios para que no se rebajara eso, lo hizo así, no lo sé, pienso yo que puede ser una razón. Pero el caso es que ese día era muy solemne hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, tú estás en Israel y el día de Yom Kippur, creyentes y no creyentes, todo el mundo, ese país se paraliza por completo. Se paraliza, es un día no solo de fiesta, es un día solemne. O sea, si a ti se te ocurre organizar en un parque público ese día un espectáculo, no lo vas a poder hacer. No te van a dar el permiso. Es un día en Israel, es un día solemne. Y eso que no todo el mundo practica el judaísmo. Pero eso quedó muy marcado en ellos. Un día solemne, un día serio. Porque es la presencia de Dios la que se manifestaba. La primera guerra que tuvo Israel, no la primera, la de los 6 días creo que fue, los enemigos árabes de alrededor de Israel aprovecharon un día de Yom Kippur para lanzar su ataque coordinado contra Israel. ¿Por qué? Porque sabían que el día de Yom Kippur había menos soldados disponibles, menos vigilancia, porque, bueno, era un día donde muchos cogían vacaciones y aprovecharon esa circunstancia para caer sobre Israel por sorpresa. Bueno, esas son las artes de los enemigos, tienen que sacar provecho de sus armas, pero Israel, favorecido por Dios, se recompuso y le dio la vuelta a la tortilla. ¿Qué quiero decir? El día en el que Dios se manifestaba allí era algo tan solemne, tan serio, tan impresionante, que todo el pueblo estaba expectante, a pesar, vuelvo a repetir, y quiero insistir en esto, de que solo una persona de todo Israel, de todos los millones de Israel, solo uno tenía el privilegio de entrar allí y estar un rato con Dios. Un rato. Luego saldría y trataría de explicarlo y la gente diría, bueno, sí, pero ¿cómo es la presencia de Dios? ¿Y qué se siente? ¿Y qué te ha dicho? ¿Y tú eras consciente o te desmayaste o qué pasó ahí? Porque es la presencia de Dios, o sea, es el cielo viniendo a la tierra. Algo indescriptible. No hay testimonios. No hay ningún sumo sacerdote que describiera eso. En Mateo 27... 55, 51 y Marcos 15, 38, también el Evangelio de Lucas lo menciona. Se nos dice que en el momento en que Cristo murió en la cruz, a la hora 9, es decir, aproximadamente las 3 del mediodía, el velo del templo de Jerusalén se rasgó de arriba abajo. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. El velo del templo, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar, ese velo se rasgó de arriba abajo. Medía varios metros de altura. En el tiempo del templo,
en el tiempo del templo, ese velo ya no era una cortinita que simplemente no dejaba ver, era casi un muro grueso de más de 10 centímetros y se rajó de arriba abajo. Dice que hasta las piedras en Jerusalén se rompieron por la mitad. Fue un momento tan impresionante que hasta los mismos soldados romanos que estaban allí y que habían crucificado al Señor dijeron verdaderamente este era el Hijo de Dios. Fue algo sobrecogedor. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos decía Dios rasgando ese velo de arriba abajo? Bueno, el mensaje era bien sencillo. Ahora ya no había limitación. Ahora ya no solamente los judíos podían entrar al atrio y los sacerdotes al lugar santo y el sumo sacerdote al lugar santísimo. La Biblia dice que en Cristo no hay judío ni griego. Ahora todos pueden entrar. La carta de Pedro nos dice que todos somos sacerdotes. Es más, todos somos sacerdotes y ahora todos podemos entrar hasta el lugar de su presencia. Le podríamos hacer publicidad a la iglesia de Andrés Corson. ¿Sí? Podemos entrar hasta el lugar santísimo, donde la presencia de Dios se manifiesta. Ahora sobre la tapa del propiciatorio ya no hay sangre de machos cabríos, ahora fue la sangre de Jesús derramada la que limpia todo pecado y te permite a ti entonces estar en ese lugar y recibir la presencia de Dios. Pero hay muchos cristianos que se pierden de esto porque, ¿sabes qué? Se quedaron en el atrio, en el patio, cerca del templo, ahí, en el mismo templo, pero no entraron hasta el lugar santísimo. Se quedan en los exteriores, se quedan en la periferia. No dan el paso de decir, voy a ver a Dios cara a cara. Algunos, porque quizá tienen miedo de lo que Dios les vaya a decir. Claro, la Biblia dice que algunos no quieren venir a la luz, porque en la luz se manifiesta el pecado. Y cuando tú vas a venir a estar cara a cara con Dios, Dios te va a decir, ¿qué te va a decir Dios? Lo primero, hijo mío, Carlos, estoy muy contento de que estés en mi presencia, pero huelo a pecado. Yo soy un Dios santo. Si quieres estar tan cerca de mí, te tienes que lavar y quitar todas las inmundicias. Te tienes que cambiar de ropajes. Tienes que llevar ropajes santos, como el sumo sacerdote cuando entraba a ver a Dios. Eso es lo primero que Dios va a decir. Por eso cuando en la iglesia hay gente que no quiere dejar su pecado, al final dejan de estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia se les predica, en la iglesia se les habla de los mandamientos de Dios, en la iglesia se les dice, a veces más acertadamente y a veces con menos acierto, hay que reconocerlo, porque a veces somos un poco brutos, un poco toscos para decir las cosas, pero a la gente se le va a decir, oye, deja tu pecado, porque a Dios no le agrada, no vas a poder estar cerca de Dios. Entonces, gente que no quiere dejar su pecado, gente que no quiere limpiar su vida, acaba marchándose de la iglesia porque es incompatible, claro. Si quieres estar en la luz se va a manifestar todo. ¿Sabes qué dice mi madre? Mi madre dice, yo no voy al médico nunca y así no me dice si estoy enferma. Eso es lo que hacen algunos. Para que Dios no me diga cuál es mi pecado, pues mejor no voy a la iglesia. Mejor no tengo una charla con mi líder. Mejor no hablo con el pastor nada de mis asuntos. Así no me dice de qué mal padezco. Y yo le digo a mi madre, bueno, eso te funciona mientras estés sana. El día que no estés sana, te vas a dar cuenta muy tarde. Y así pasa con algunos, ¿verdad? Pero hoy en día todos, y esto es algo que quiero que tú te lo lleves en el corazón, ¿no? Y a tu casa y que no se te olvide nunca. Tú tienes el privilegio
de vivir la experiencia que vivía el sumo sacerdote una vez en el año, pero tú la puedes vivir todos los días de tu vida. Tú puedes entrar a la presencia de Dios y tener un cara a cara con Dios, y que Dios se manifieste allí. Puede ser en tu habitación, puede ser en la iglesia, puede ser en otro lugar, porque no es un lugar físico, recuérdalo. Tú eres el templo ahora, de acuerdo a la palabra de Dios. En el nuevo pacto, tú eres el templo. El Señor Jesucristo dijo, no quedará piedra sobre piedra del templo de Jerusalén, y así pasó, ¿verdad? Y los que hemos estado en Jerusalén hemos visto que no ha quedado piedra sobre piedra, no ha quedado nada. Y para poder encontrar una piedra han tenido que escarbar bastantes metros, pero no quedó nada. Lo que llaman el muro de los lamentos ni siquiera era parte de la fachada del templo, era la fachada de la valla del templo, del atrio. Era un muro de contención de tierras, no era ni siquiera parte del templo. Lo que hoy en día llaman el muro de los lamentos, y que es el lugar más santo de Israel, ni siquiera era parte del templo. Pero Jesucristo murió y al tercer día resucitó. Y la Biblia dice que nosotros somos templo para el Espíritu Santo, templo para el Espíritu de Dios. Donde se va a manifestar Dios es dentro de ti. Ahora, hemos dicho que había un atrio, ¿verdad? Había un atrio, y tú te puedes imaginar lo que pasaba en el atrio. En el atrio la gente hablaba, la gente se saludaba. Uno iba allí con la cabra, el otro con la paloma que se le escapaba, y eso era como mucho movimiento. Allí la gente se ponía a conversar antes de hacer sus oraciones, podían hablar con uno, con el otro, qué tal te va tu familia, qué tal el trabajo, qué tal la cosecha este año, y allí había conversaciones, no era un lugar de adoración todavía. Algunos, cuando vienen a la iglesia, se quedan en el atrio. Y si tu cuerpo es el templo, ¿cuál es el atrio? Si tu ser es el templo, y la Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, podríamos quizá atrio, lugar santo, lugar santísimo. Algunos se quedan adorando a Dios con el cuerpo, porque danzan y se mueven y hacen cosas. Algunos llegan un poquito más allá y meten el alma y adoran a Dios y hasta lloran y gimen y sienten algo, pero es en el alma. No consiguieron entrar al lugar santísimo, que es con el Espíritu. El Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, yo busco adoradores que en espíritu me adoren. Está bien llorar, si lloras, hay gente de lágrima fácil, hay gente de lágrima difícil. Está bien danzar, hay gente que le gusta más danzar, otros son más parados. Está bien que lo hagas, pero llega hasta el final, entra en la presencia de Dios. Entra hasta el lugar donde Dios se va a manifestar y Dios va a hablarte a ti cosas personales que tú necesitas saber. ¿Qué cosas necesitas saber? Pues bueno, Dios va a cambiar muchas veces tu forma de pensar. Dios va a cambiar tu forma de ver las cosas. Dios te va a permitir entender asuntos. Pero eso solo pasa cuando estás en su presencia, no cuando estás en el atrio, no cuando estás por fuera. Estás cerca, pero no estás dentro. Y tristemente lo digo porque me gustaría que todos disfrutarais de ese regalo de Dios que es para fe, para vivir por fe. No solo de haber tenido la salvación, que ya es un regalazo impresionante, sino de entrar a la presencia de Dios. Y que tú cuando hagas tus devocionales en casa, no
no te vuelvas un fariseo y te puedas quitar esa levadura de los fariseos, esa hipocresía, esas máscaras con las que a veces llegamos ante Dios y no nos hemos limpiado y queremos estar en la presencia de Dios y no queremos soltar el pecado y queremos estar en la presencia de Dios, pero no lo conseguimos porque hay que cumplir una serie de condiciones para entrar. Y de lo que más estorba es la religiosidad. El religioso, después de que ha hecho su devocional, sale y su vida no ha sido cambiada. Sale y su vida no ha sido transformada. Pero el que ha estado en la presencia de Dios, sale transformado. Sale renovado, fortalecido, entendiendo cosas de Dios. Gente que tenía ataduras, le ha bastado simplemente estar un momento en la presencia de Dios para ser libre de una atadura, como puede ser la pornografía, como puede ser dejar de fumar, como puede ser el alcohol o cualquier otra droga. Gente que ha estado un momento en la presencia de Dios, le ha sido suficiente para poder perdonar a alguien que no podía perdonar, para poder amar a alguien a quien no podía amar, para dejar de experimentar odio, venganza, por estar un momento en la presencia de Dios. A veces hemos confundido y pensamos que todo se arreglaba con la liberación. Pastor, necesito una liberación. Pastor, necesito que ore por mí. Pastor, es que yo no puedo más. Muchas veces cuando la gente pide liberación, lo que está diciendo es, yo no quiero soltar mi pecado, a ver si tú eres capaz de expulsarlo. No lo quiero soltar y a ver si tú con una oración lo expulsas, porque yo no quiero perdonar, no quiero dejar ese pecado. Pero ha habido gente que con un momento en la presencia de Dios, aquí dentro han pasado cosas, aquí han pasado cosas, en un momento, y salir de ahí y empezar a ver, como dice la Biblia, el pecado como sumamente pecaminoso, y empezar a tener asco por el pecado. Lo que antes le atraía y le vencía, ahora dice, pero no puedo con esto, fuera, no, nunca más. Pero ha sido después de estar en la presencia de Dios, después de haber entrado y que Dios te hable, porque no hay nada como que Dios te hable. No hay nada como que Dios te hable. No se trata de escuchar y escuchar predicaciones a todas horas, porque si tú no quieres entrar a la presencia de Dios, nada va a pasar, no te va a cambiar la vida. ¿Cuántas cosas queremos cambiar? Algunas, ¿verdad? ¿Cuántas cosas decimos, Señor, llevo años en la vida cristiana y todavía no he podido con esto? Todavía no me puedo desprender de este pecado. Y a veces no es un pecado que la gente sepa. A veces son cosas que llevamos a rastras y la gente no sabe que llevamos una doble vida. La gente ni se imagina. Pero nos gusta estar en la iglesia, nos gusta porque nos sentimos amados, porque nos sentimos atendidos, porque, bueno, uno viene a la iglesia y experimenta amor, pero no conseguimos entrar a la presencia de Dios. Nuestra vida no ha cambiado como Dios desea que cambie. Y yo quiero invitarte hoy a que tú salgas de aquí pensando que mañana empieza Yom Kippur, que mañana empieza ese día donde tú tienes que entrar a la presencia de Dios, donde te toca a ti, es tu turno. Imagínate que fuera solo un día al año y solo una persona y te toca a ti y es mañana. Y vas a entrar allí y Dios te va a hablar. No sabes qué te va a decir. Quizás sí sabes lo que tú le vas a decir a Él. Quizás sí sabes lo que tú quieres dejar. Quizás sí sabes qué es lo que quieres soltar.
pero no sabes qué es lo que Dios va a hacer. Pero lo que Dios haga, lo va a hacer perfecto, lo va a hacer de una forma sobrenatural, lo va a hacer de una forma que tú sales de allí con el chip cambiado. Tú sales de allí pensando de otra manera. Tú sales de allí entendiendo cosas que antes no entendías. Tú sales de allí con un corazón nuevo. Tú dices, pero Señor, ¿qué ha pasado? Soy una persona diferente. Y vas a ver que podrás derrotar muchas tentaciones. Podrás experimentar por primera vez una victoria sobre el pecado. Y vas a experimentar victoria sobre Satanás. Y vas a ver que el diablo ya no te va a ridiculizar más. Porque las verdades de Dios quedan grabadas en tu corazón. Quiero que mientras suben los músicos me acompañes a leer Hebreos capítulo 10, versículo 10. Vamos a ponernos en pie con nuestras Biblias. Hebreos capítulo 10, versículo 10, hasta el versículo 22. Donde Dios nos declara en su palabra un resumen de lo que yo te acabo de decir. Porque mira, la persona que no entra a la presencia de Dios y que vive la vida cristiana religiosamente, fariseamente, esa persona no solo no cambia, es que la propia palabra de Dios nos dice que todos esos ritos y esas formas de hacer no modifican en nada nuestra conducta ni nuestro corazón. En Colosenses 2, 20 al 23 lo puedes leer. Pero ahora vamos a Hebreos, y dice así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Es decir, acuérdate que el sumo sacerdote entraba una vez cada año, y se volvía a repetir al año siguiente, y otro sacrificio, y al año siguiente otro. Ahora dice que no, una vez para siempre Jesucristo entregó su cuerpo, entregó su sangre, y no hace falta más sacrificio por el pecado. El 11 dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Se está hablando de ti y de mí. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Hay gente que cuando viene a adorar a Dios, cuando viene a estar con Dios, o cuando está en su cuarto tratando de orar, el diablo viene y le dice: tú no puedes acercarte a Dios. Tú eras un ladrón, tú eras un adúltero, tú eras un borracho, tú eras un mentiroso. Y le quiere el diablo recordar todos sus pecados como si todavía estuvieran imputados a nosotros. Pero la Biblia te dice claramente, Dios te dice claramente: nunca más me acordaré de tus pecados, nunca más, nunca más. El acusador es el diablo. El diablo es el que va a venir a decirte, a señalarte. Pero no te dejes acusar. Vive, como hemos leído antes, para fe, creyendo lo que dice la palabra de Dios. No solamente que ya eres salvo. El diablo no te puede acusar de nada, porque el sacrificio de Cristo fue completo, hecho una vez para siempre. Pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más.
Sí te toca arrepentirte, por supuesto. Y si mañana voy y miento otra vez, me toca pedirle perdón a Dios. Y en el momento que le pido perdón a Dios, ya el diablo no puede venir y acusarme de nada. Dice el versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad, escucha esto por favor, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre toda la casa de Dios, que es Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esa es la invitación que te hace Dios. El Señor te está diciendo, ven al lugar santísimo, ven y entra a mi presencia para que yo te hable, para que yo me manifieste, para que yo grabe en tu corazón mis verdades, para que tu vida sea cambiada, para que seas una persona no religiosa, sino una persona que ha estado en la presencia de Dios, y luego los demás lo van a notar, porque tú vas a desprender lo que Dios es, amor, tú vas a desprender misericordia, tú vas a desprender bendición, tú vas a desprender verdad, vida. Vas a ser una persona que contagia a otros. Ahí sí los demás dirán, yo quiero lo que tú tienes. ¿Qué es? ¿Qué es lo que tú tienes? Y no le dirás, es que he ayunado 40 días, es que he orado 8 horas, es que me he latigado con algo. Dirás, pues será la presencia de Dios porque yo no tengo nada especial. Tiene que ser Dios. El fariseo es todo lo contrario. El fariseo dice, he hecho. Pero el fariseo huele a muerte, huele a vacío, huele a religioso. Nadie quiere estar al lado de un fariseo, porque el fariseo te dice, tienes que hacer. Haz para ser un buen cristiano. Y te pone cargas y cargas. Pero Dios no, Dios te dice, ven a mi presencia. Pero ¿sabes lo más guay de todo? Cuando tú has estado en la presencia de Dios, a ti ya no te cuesta trabajo hacer. Porque ya no lo ves como una obligación hacer lo bueno. Hacer lo bueno va a ser lo propio una vez que has estado en la presencia de Dios. Y vas a ayudar a uno, y vas a bendecir a otro, y vas a perdonar al que te ofendió, y vas a amar a tu enemigo irreconciliable, y vas a poderle dar un abrazo a cualquiera. Porque tu vida habrá cambiado. Porque dentro de ti, en el propiciatorio de tu templo, se habrá manifestado Dios y habrá hablado Dios. Algunos han estado esta mañana en esta predicación y han estado en la presencia de Dios. No te olvides de lo que Dios te ha hablado hoy. No te olvides de lo que Dios te ha dicho hoy, mientras has estado en su presencia. Y si no has estado en la presencia de Dios y ahora que está a punto de terminar la reunión te das cuenta que te quedaste por fuera en el atrio, pensando en las conversaciones, pensando en los problemas, pensando en las noticias, pensando en los quehaceres de mañana, pues te invito a que cuando llegues a casa escuches otra vez la predicación, te dispongas a entrar a la presencia de Dios para que Dios te hable, para que Dios transforme tu vida. La religión no cambia a nadie, o sí, a peor, porque no hay gente peor y más desagradable que la gente religiosa, insoportable. Pero qué delicia estar con alguien que ha estado en la presencia de Dios. Vas rápidamente a asociarte allí, vas rápidamente a encajar, a sentirte a gusto con alguien que ha estado en la presencia de Dios. Un religioso es una amenaza, una persona que ha estado en la presencia de Dios es una bendición. Vamos a cantarle a Dios otra vez esta canción, porque anhelamos estar en tu presencia, Padre, anhelamos que tú te manifiestes a nuestras vidas.